Abrimos nuestro espacio vinculado a la difusión científica en este contexto de pandemia con la entrevista doble, otra vez a integrantes del GIA, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. En la ocasión vamos a hablar de la dinámica de la pandemia cuando se da poca cantidad de casos. Una situación que en Uruguay estuvo presente de alguna manera hasta bien entrado el año pasado, cuando las cifras de noviembre en adelante, fundamentalmente en diciembre, cambiaron de un modo muy claro y muy notorio. Para hablar justamente de la temática reseñada, vamos a recibir en Informe Capital en esta ocasión a Matías Sarim, que es doctor en Ciencias Biológicas y trabaja en Dinámica de Poblaciones, y a Paola Vermeulen, que es matemática. Así que Matías y Paola, bienvenido, bienvenida. Saludo primero a Matías. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de charlar un poco. Ya hablaremos con Paola. Me gustaría que nos contaras, Matías, o que nos recordaras, porque lo hemos abordado en este segmento, qué es la estrategia Tetris, que en el GIAD muchas veces se pone arriba de la mesa y se explica. En esencia es todo el proceso de testeo de casos, es decir, identificar casos positivos, rastrear los contactos que tienen esos casos y aislar los casos riesgosos o los casos de enfermos y cuarentenar los casos riesgosos. Es decir, es toda la dinámica de tratar de ir identificando la parte de la población en donde está avanzando la enfermedad y frenar el avance de la enfermedad a través del aislamiento de personas con esa estrategia, ¿sí? Que es parte de un conjunto de medidas que podemos tomar para frenar las enfermedades, que son todo lo que son medidas no farmacológicas, ¿no? O sea, el Tetris es lo que tiene que ver con la parte de salud, de control y de frenado, y las otras medidas no farmacológicas tienen que ver con el uso de tapabocas, mantener distancia social, distancia física de contactos, lavado de manos, etc. ¿Sí? Bien, ahora paso a Paola porque seguramente tenga algo para complementar con respecto a esta primera mirada de la estrategia Tetris. Paola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, esa es la estrategia Tetris y las medidas no farmacológicas en este momento, en ausencia de vacunas, en ausencia de tratamiento clínico, es la herramienta que tenemos, que tiene el mundo, digamos, para controlar la epidemia. Entonces, de ahí que tenga una importancia fundamental. Bien, me quedo contigo, Paola. ¿Cómo es la importancia de la estrategia en contextos de poca cantidad de casos? Eso que caracterizó a la situación uruguaya hasta bien entrado el segundo semestre del año pasado, cuando ya más cerca de fin de año la situación cambió. Claro, la eficacia de todas estas medidas depende en gran medida del número de casos. Entonces, cuando uno se mantiene a números bajos, digamos, como bien decías tú, que sucedió en Uruguay hasta fines de noviembre o en algún momento por allí, la estrategia de Tetris permite controlar, permite esa situación que observábamos de crecimiento por un periodo corto de tiempo y luego la contención y la bajada también por un periodo de tiempo y la vuelta a crecer, un poco esa aparición de brotes y el apagado de los brotes que se observaba y permite controlar eso. Un poco lo que nosotros observábamos es que esa dinámica podía cambiar. Por allí teníamos una imagen, no sé si la podemos ver, una imagen que con rojito y azul, no sé si se ve. Ya la compartiremos, adelante. Entonces, lo que sucede es que eso puede cambiar, digamos, ¿no? Nosotros lo que estudiamos en el grupo, y es el reporte de la nota nueva del GIAD, y un trabajo que está sometido también a revisión, es que hay un efecto de esa dependencia de la cantidad de casos que implica la existencia de un umbral y el cambio de estado, ¿no? Entonces pasamos de ese estado de bajos números y de control de los brotes a un estado donde se observa primero un periodo de crecimiento, una tasa de crecimiento, una aceleración en la tasa de crecimiento de los casos y después la mantención a un número más elevado de casos, ¿no? Donde ya la estrategia Tetris pierde eficacia, ayuda a limitar la cantidad de casos nuevos, pero no permite reducir, eso no permite el apagado de esos brotes. Entonces, bueno, un poco en esa situación es la que estamos ahora, que implica un nuevo escenario de la epidemia en Uruguay y un nuevo, de alguna manera, también en una época del año un poco atípica, digamos, ¿no? Donde
los movimientos quizás de las personas no son los más clásicos. Bien. Pasando a Matías, esta situación, ¿no?, que de alguna manera recién Paola nos mencionaba, se dio en Uruguay a partir del momento en el cual pasamos ese umbral, ¿de alguna manera es comparable con lo que ocurrió en otros países u otras regiones? Sí, nosotros a mediados del año pasado, con Paola y otro conjunto de docentes, pusimos a trabajar en el análisis de las dinámicas en todo el mundo, ¿no? Entonces analizamos 600 dinámicas de condados en Estados Unidos, 150 países, la verdad, casi todos los países donde había buenos datos a lo largo del planeta, y muy frecuentemente lo que se observaba era un periodo de tiempo en donde la epidemia acumulaba pocos casos a lo largo del tiempo. Ahí tenemos una de las figuras que enviamos, son unos ejemplos de estas dinámicas, en donde se acumulan pocos casos durante semanas, meses, como fue el caso de Uruguay, y en pocos días, una semana, un periodo de tiempo muy corto, la dinámica hace un cambio de estado en donde vos pasás de acumular pocos casos por día a acumular muchos casos por día. Y eso se observó en muchísimas series de COVID a lo largo del planeta. Eso lo que permitió inferir o pensar que podría pasar en Uruguay era de que en la medida que no se superara el umbral, se iba a mantener en una dinámica de bajos números, atenuada, que fue lo que vivimos hasta noviembre, y que si se pasaba ese umbral, esa franja de valores en donde había un cambio de estado, la dinámica iba a ser marcadamente distinta, en donde íbamos a pasar en pocas semanas, pocos días, de una dinámica a bajos números a una dinámica a altos números, y en donde, que efectivamente fue lo que se observó, y en donde ese nuevo estado de la dinámica implicaba una cantidad de desafíos respecto a qué era lo que podía pasar. En ese nuevo estado, si tomamos como referencia Santa Fe en Argentina, Paraguay, lo que se había observado en otros lados, era esperable dinámicas de entre 500 y 1000 casos por día, pero no teníamos datos, en la medida que no se realizara esa dinámica en Uruguay, de qué era lo que efectivamente iba a pasar, ¿no? Con lo que muy bien decía Paola, ¿no? O sea, si hubieran sido la dinámica que hemos observado desde diciembre ahora, hubiera sido agosto, septiembre, podríamos hacer muchas inferencias o con más seguridad sobre cómo es esta nueva dinámica. Pero justo se cruza de que la dinámica pasó a este nuevo estado de altos números, con que estuvimos semana a semana recableando las autopistas por donde avanza la dinámica, que son los contactos sociales, ¿no? Entonces, cambiamos la cantidad de conexiones, cambiamos con quién nos conectamos, y eso afecta la dinámica, genera cambios en la dinámica. Entonces, es como un momento donde es difícil terminar de entender los mecanismos que están gobernando la dinámica en este momento, estos números, ¿no? Bien, y este fenómeno, Paola, ¿cómo afecta el manejo actual de la situación, inclusive de estrategias tan importantes mientras vivimos o convivimos con la pandemia como la vacunación? Bueno, lo que sucede es que al depender de la cantidad de contactos, de alguna manera cuando se disminuye la fuerza de las medidas farmacológicas, ¿no? Ante todas las medidas, si uno acompaña esa disminución con la disminución de la cantidad de casos, se mueven, digamos, por una zona de control de la epidemia. Si nosotros reducimos de manera muy brusca esas medidas o perdemos muy rápidamente el control por Tetris, lo que nos pasa es que nos movemos a una zona de no control y después, aunque volvamos a la misma fuerza de las medidas anteriores que teníamos al inicio en un periodo de control, seguimos en zona de no control, ¿sí? Entonces, a veces lo que sucede es que tenemos que aumentar muchísimo más las medidas, la fuerza de esas medidas, ¿no? El número de rastreadores, quizás haya que duplicarlo o triplicarlo para lograr el mismo control que tenías cuando tenías muchos menos casos. O sea, con 800 casos no te alcanza controlar lo mismo que cuando tenías 200 casos, ¿sí? Entonces, por ese lado es la importancia de mantenerse en números bajos para potenciar la eficacia del resto de las medidas. Y la vacunación entra un poco ahí también, porque te permite justamente, de algún modo, detener el crecimiento de los casos y junto con las medidas no farmacológicas, ¿no? Porque se sabe que la vacunación, para lograr contener la epidemia, tiene que ser en un porcentaje muy alto de la población, pero que ya a porcentajes más bajos y manteniendo el nivel de control mediante el Tetris y las medidas no farmacológicas, todo ese, digamos, de alguna manera combo junto puede ayudar a mantenernos en ese nivel bajo de casos, ¿no? No pensar en la erradicación, sino en ese control
de la epidemia, bajos números, donde una gran parte de la población puede mantener una vida casi normal, digamos, ¿no? Con los niños en las escuelas y la gente manteniendo su trabajo y un cierto contacto social que es tan importante. Entonces, si comenzamos el proceso de vacunación y eliminamos las otras medidas, sí. El trazado de contactos, el uso de máscara, etcétera, lo que va a pasar es que vamos a tener todos mucho riesgo de infectarnos, ¿no? Entonces vamos a estar en condiciones de riesgo, reduciendo movilidad, no vamos a estar seguros. Si nosotros comenzamos el proceso de vacunación y mantenemos nuestros cuidados personales y el Tetris en el trazado de contactos, lo que puede lograrse es que una fracción comparativamente mucho más baja de vacunados logremos contener la epidemia. No erradicarla, pero sí mantenerla a números en donde, como fue gran parte del año pasado, podíamos tener una vida razonablemente normal, ¿verdad? Que no tenían otros países. Bueno, ahí aparecen, Matías, los números. Yo quiero cerrar la entrevista haciéndoles la misma consulta a los dos. Me quedo contigo y luego cerramos con Paola. El Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, hace un tiempo habló de los 200 números como, digamos, una meta, un objetivo, ¿no? Los 200 casos, quise decir, como una meta o un objetivo 200 casos, razonable. 200 casos diarios. Exactamente. Sí, es un excelente valor de referencia. Bien. ¿No? O sea, ese valor se basa en qué capacidad de procesamiento habría en nuestro sistema de trazado en Uruguay, ¿no? Y eso implica de que si todos colaboramos un poco y empujamos los números más abajo, aproximarlos a esos 200, la enfermedad por sí sola luego sigue en bajada, ¿no? Es un valor bien parado en el conocimiento del sistema de trazados de Uruguay y es un valor de referencia, no es mágico, no es que llegase a 200, puede empezar a frenarse antes, un poco después, pero es un excelente valor de referencia para tener como pensar que a partir de esos valores la epidemia podría lograrse revertir su dinámica. ¿Qué opinión tenés al respecto, Paola? Sí, coincido plenamente con lo que dice Matías. Muchas veces, a veces se habla de las medidas o de las restricciones y uno tiene que pensar para qué. O sea, ¿no? Uno pensar ahora en tener 0 casos o en tener 10 casos es realmente muy lejano. Entonces uno lo que tiene que pensar es en cuáles son hacia las direcciones que tiene que tomar, las medidas que tiene que tomar para lograr reducir y volver a esa zona en donde se puede controlar mediante las medidas no farmacológicas y el Tetris. Como decía Matías, es un número no mágico y no exacto, pero claramente muy razonable. Matías Arín, Paola Vermeulen, muchas gracias por estos minutos para Informe Capital en este espacio vinculado al GIAD, su trabajo y fundamentalmente también la tarea de divulgación. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.